Empezamos las clases de arqueología cristiana naturalmente por la clase primera. Y la clase primera la empezaremos por intentar definir, o mejor que todavía acotar, los límites de la arqueología cristiana. En general se entiende por arqueología el estudio de los restos de la escultura que el hombre ha dejado a lo largo de su historia en aquellas épocas y en aquellos momentos históricos en que todavía no conocía el lenguaje escrito, o que por lo menos no nos ha dejado suficiente lenguaje escrito para conocer cómo vivía y cómo pensaba. Algo precisamente contrario a este hecho es lo que sucede con la arqueología cristiana, y lo iremos viendo a lo largo de todas las clases, como el hecho de que la arqueología cristiana sea algo que surge de una manera tan, podríamos decir, como consecuencia de un hecho sobrenatural, que es la resurrección de Cristo, pues influye en esta manera de ser de los restos cristianos, que son totalmente distintos de lo que sucede con la arqueología normal. Lo voy a explicar más detenidamente y con más claridad. Los restos que deja el hombre antes de conocer la escritura son muchos, y entonces el arqueólogo debe intentar, a través del conocimiento de esos restos, reconstruir la cultura de aquellas épocas. En la arqueología cristiana ocurre lo contrario. Hay muchos más restos literarios del siglo I, II, III y IV de lo que son los restos de edificios o de muebles o incluso de utensilios litúrgicos. Se podría llegar a pensar que la arqueología cristiana es inútil, puesto que si tenemos más conocimientos literarios que residuales, pues no nos va a proporcionar ningún conocimiento nuevo de lo que fue la fe de los primeros cristianos, o de los segundos o de los terceros. Y evidentemente es así. De lo que fue la fe de los primeros cristianos no vamos a conocer nada a través de la arqueología. Sí conoceremos cómo los primeros cristianos vivían la liturgia, o cómo los primeros cristianos vivían su vida diaria y su trabajo. De tal manera que se podría calificar la arqueología cristiana como ilustración de los textos cristianos. Quizás fuera esta la definición más exacta, o la descripción, si queremos decirlo así, más exacta de la arqueología. Una ilustración que pone de relieve la viveza de los textos de los santos padres, o de los padres apologistas, o incluso de los evangelistas, o de las cartas de San Pablo, o de las cartas de San Pedro. Para poner más de manifiesto este hecho fundamental, voy a hacer una pequeña advertencia, quizá no tan pequeña y por supuesto importante. No se puede pedir a la arqueología, ni a la cristiana, ni a ningún tipo de arqueología, que utilice un lenguaje que no le es propio. El lenguaje propio de la arqueología es el ser residual. Son aquellos restos que ha dejado la cultura humana. Por tanto, no se le puede pedir que explique nombres toponímicos, o no se le puede decir que explique ideas, a no ser que aparezcan los nombres toponímicos, por ejemplo, pues en una lápida funeraria o en una lápida de la entrada de una ciudad. Tampoco se le puede pedir que exprese pues creencias que no sean manifestadas por la escultura, manifestadas por la pintura. Si aparece algún letrero o aparece algún dato literario, pues es dato literario. Estamos saliendo de la arqueología, tanto sea cristiana como que no sea cristiana. El lenguaje de la arqueología es el suyo, es el de ser residual, como decía antes. Vamos a poner un ejemplo importante. Probablemente se editará este año, creo yo, por los datos que tengo, en Jerusalén, las conclusiones de las excavaciones de una casa de Cafarnaum que se interpreta como casa de San Pedro. ¿Fue de San Pedro o no fue de San Pedro? Pues la arqueología no nos va a decir si fue de San Pedro. La arqueología nos dice solamente lo siguiente. Hay una casa de 3 pisos, mejor dicho, de 2 pisos sobre tierra y un sótano, que es del siglo I antes de Cristo, que fue utilizada casi hasta el comienzo del siglo IV, que la tradición dice que es de San Pedro,
y que la arqueología precisa lo siguiente: al final del siglo I y todo el siglo II hay una habitación del sótano muy grande que probablemente tiene los restos de un altar, probablemente, porque los restos que puede dejar un altar es muy difícil, a no que aparezca el altar completo, que se puedan calificar como seguros. Tiene, como decía, los restos de un altar, y la escalera que baja a ese sótano ha sido muy utilizada durante todo, al final del siglo I y todo el siglo II, y después quizá un poco menos por algunas monedas que se han encontrado en un pozo que existe en el patio. Podemos asegurar que durante el siglo II y comienzo del siglo III aquella escalera fue muy utilizada. Si la tradición dice que es de San Pedro, si el resto que se conserva dice que parece que tiene un altar, y si evidentemente fue muy utilizada, pues debemos afirmar que fue o de San Pedro o de otro santo muy importante. Si es en Cafarnaún, y sabemos que San Pedro vivía en Cafarnaún, y sabemos que el Señor habitó esa casa de Cafarnaún muchas veces, lo lógico científicamente es no negar que fue de San Pedro, porque el dudar sistemáticamente de todos los restos conservados es destruir sistemáticamente toda investigación, y eso se ha hecho y se sigue haciendo pues muchas veces. Me gustaría extenderme más sobre este tema, pero no da tiempo. Las clases son de arqueología y debemos de ceñirnos lo más posible a este tema. Para ceñirnos lo más posible a este tema, ya he dicho antes que la arqueología cristiana no tiene los límites de que aparezcan términos literarios, por tanto lo vamos a limitar arbitrariamente al siglo I, evidentemente, y a comienzos del siglo VI. En España se suele ampliar hasta la invasión visigoda, hasta el siglo VII. En Oriente pues no se limita a nada porque tenemos muy pocos restos, y en Europa central, y fundamentalmente en Italia, pues no podemos terminar a finales del siglo VI. En cuanto al tiempo, y ahora vamos a limitarlas en cuanto al espacio, y para eso vamos a ver el mapa que tenemos puesto en la pizarra. Vamos a buscar otro bolígrafo que dibuje más. Aquí tenemos señalado una línea verde, el Rin, y en otra línea verde el Danubio, el Donau. En el centro queda el macizo central, el macizo de Suiza, el de los Alpes, que delimitarán al norte, pensándolo desde Italia, la Galia transalpina, la que está al otro lado de los Alpes, que sería pues toda esta. Debajo estaría la zona cisalpina, que es Italia. A occidente tendríamos Hispania, con las tres provincias, la tarraconense, la cartaginense y la bética. Al norte la Galacia, que casi no tiene restos, y la Lusitania, que no nos interesa en este momento, aunque la veremos más adelante. Advierto ya ahora que los restos en España son poquísimos y no corresponden en absoluto con la abundancia de literatura primocristiana que tenemos. Más al norte estaría la Britania, que no podemos olvidar que al fin y al cabo fue la patria de la madre de Constantino, la mujer de Claudio Cloro, que fue, como sabemos, repudiada por él para casarse con Teodosia, pero que al fin y al cabo fue la madre del emperador cristiano y la que hará que se construya, entre otras cosas, la Santa Cruz de Jerusalén. Más a oriente pues tenemos Grecia y Ática, la Dalmacia, importantísima como región, donde entre otras cosas se retirará Diocleciano en los últimos años de su vida. La Jonia, después Palestina, Siria antes, Palestina, Egipto y África. 1, 2, 3, 4, 5, vamos a dejar la Dalmacia, 6, 7, 8, 9, 10 zonas importantes por lo menos para la arqueología.
De estas 10 zonas importantes vamos a señalar las ciudades más características. Por supuesto que son muchísimas más y ahora veremos algunas en otro mapa. Pero así, para que se recuerden como elemento fundamental durante todas las clases, pues Roma, Cartago. En España pues vamos a señalar Cartago Nova, por ejemplo, ¿no? César Augusta, León, bueno, muchas más que se podrían señalar. En Siria, Antioquía de Siria, la gran ciudad en la desembocadura del Orantes, donde seguramente habitó Nuestra Señora con San Juan durante una temporada. Siguiendo esa historia de San Juan y Nuestra Señora, podemos llegar a Éfeso, que andará por aquí. En la Ática, pues evidentemente Atenas y Corinto. En Palestina, Jerusalén y todas las ciudades y los lugares que habitó Nuestro Señor. Y en Egipto, pues vamos a poner Alejandría. Coinciden además con las grandes escuelas catequéticas, la escuela de Alejandría, la escuela, bueno, la teología de Roma evidentemente, y la de Antioquía de Siria. Habría que señalar una en Palestina que vamos a dejarla de momento. Vamos a hacer un recorrido rápido por la geografía de la arqueología cristiana, aunque ya hemos visto algo, por supuesto sin que haya que aprenderse ningún nombre de memoria, ni muchísimo menos, ya irán quedando a lo largo de las clases. Comenzamos con Elvira, con su gran concilio, de lo que no tenemos ningún resto arqueológico. Hemos hablado antes de León. El norte de África, con Cartago, como dijimos antes. Cirta, la gran ciudad de la que veremos unos grandes templos. Sagrada, con un complejo monacal muy grande. Sigamos por el sur. De Libia, pues la verdad es que conservamos muy poco. En Egipto tendremos sobre todo al sur los grandes monasterios, el monasterio rojo y el monasterio blanco. Ya veremos también cómo influye después en el románico. Tendremos antecediendo algo a lo que debíamos hacer, pero en fin, ya lo veremos. Todo el conjunto palestinense, que se dividirá en dos temas importantes: la vida del Señor y después los grandes templos de Constantino. Como dije antes, Siria tendrá toda una arquitectura propia de grandes arcos que también tendremos que estudiar y que veremos cómo a través del sur llega a España y también llega a la Galia. Su influencia, evidentemente, estoy dejando Roma a propósito para más adelante. Ya andado un siglo más tendremos Bizancio. ¿Dónde está Bizancio? Aquí. La nueva capital del imperio, con un nuevo tipo de arquitectura. Por supuesto, Roma con sus grandes basílicas. La Galia, con sus grandes conjuntos martiriales a lo largo del Ródano, y después, como dije antes, Britania, pues con algunos restos importantes, aunque todavía muy poco excavados. Uno de ellos, una posible casa cristiana que haría competencia con Europos, como he dicho antes. Y ahora, para ir terminando esta clase introductoria y siguiendo un programa previsto, naturalmente, aunque ahora parezca que esto es así más libre, voy a intentar describir de la manera más rápida posible el proceso histórico desde el comienzo ya de la investigación arqueológica cristiana hasta nuestros días. Es difícil o no está tan claro el cómo se puede delimitar cuándo comienza la arqueología cristiana. Lo más lógico sería decir que comienza con el mismísimo Papa San Dámaso en el siglo IV, donde intenta pues descubrir tantos monumentos de mártires, sobre todo tumbas, y después va señalando con
la escritura de su escribiente, las tumbas martiriales, Filocayo, de donde procede el nombre de escritura filocayana o filocaliana. En el siglo XVI, como en todas las artes y en todas las ciencias, se intenta un estudio racional de la arqueología. El razonamiento humanista del siglo XVI traerá pues nombres ilustres a la arqueología, como el de San Felipe Neri, el de San Carlos Borromeo, el de Antonio Bosio, que se le ha llamado Colón de la Roma subterránea. El 31 de mayo de 1578, unos trabajadores que cavaban una viña para extraer pucholana, de ese cemento natural verdaderamente formidable y de la que Italia se ha beneficiado pues a lo largo de toda la historia, encontraron el cementerio de los Giordani, que entonces se intentó aplicar a Priscila. Es el primer momento en que se visita una catacumba, una nueva catacumba, aunque es verdad que las catacumbas de San Sebastián no fueron abandonadas nunca, así como lo fueron todas las demás. Pero el momento en que se encuentra algo nuevo, después de muchos siglos de un conocimiento simplemente, pues podríamos llamar casi romántico, el momento en que se encuentra una nueva catacumba, un nuevo descubrimiento de cómo enterraban los cristianos, y después veremos cómo de ahí se pueden averiguar algunas cosas más, fue, como he dicho antes, el 31 de mayo de 1578, o sea, una fecha precisa y clara, el siglo XVI. Después de las actividades de César Boromio hasta 1607, hasta el comienzo del siglo XVII, y Antonio Bosio, un poquito más que muere un poco más adelante, en 1629, se formó en Roma lo que se llamó el Cenáculo Filipino, la primera escuela auténtica de arqueología cristiana como tal designación científica. A lo largo del siglo XVII, pues hay muchísima mayor investigación, sigue en el XVIII y llegaremos al siglo XIX, en que Giambattista Rossi, honrado padre de familia, porque mucha gente le ha llamado cardenal, no sabe por qué, ni fue cardenal ni fue eclesiástico, pues llamado el padre de la Roma subterránea, comenzó pues de 1822 a 1894, en 1822 nace, por tanto no empezó naturalmente entonces a hacer arqueología, pero sí muy rapidísimamente, porque tenía 22 años cuando intentó, simplemente por un razonamiento, podríamos llamar científico e histórico, a buscar las catacumbas de San Calixto. Vamos a leer lo que dice Umberto de Fasola sobre este encuentro. Vamos a leerlo, pero en otro libro, que no es ese. En 1849, cuando tenía 27 años, en una viña situada en la vía Apia, se encontró un trozo de mármol que ponía Nellius Martyr. Desde aquel momento Giovanni Battista de Rossi no encontró, podríamos decir, silencio para su alma, porque se le metió en la cabeza que Nellius Martyr significaba Cornelius Mártir, uno de los primeros papas. Y si significaba Cornelius Mártir, allí tenía que estar cerca su enterramiento. Con San Cornelio murió, como sabemos, en Civitavecchia al año 253. Recabó del Papa durante bastantes años dinero para hacer las excavaciones, y al cabo de 2 o 3 años al fin consiguió una pequeña suma de dinero, y con gran ilusión comenzó a excavar en las cercanías donde había aparecido aquel trozo de piedra. Tuvo suerte, o mejor dicho, porque
Ciertamente no existe la suerte, sino la providencia divina. La providencia divina le llevó a que al tercer día encontraba las entradas de un cementerio que era nada más y nada menos que el cementerio de San Calisto, el que será más importante en todas las excavaciones romanas. Después aparecerán muchísimos más, como será el de Priscila, como el de Domitila, como pues el cementerio Maños o el de los Giordani, o tantos otros. Ahí comienza el gran interés por la excavación de la catacumba, porque además la que se descubrió fue nada más y nada menos que la que tenía el enterramiento de los 5 primeros papas de la Iglesia. Siguen los años, naturalmente, y se crea la Comisión Pontificia para las excavaciones de las catacumbas y después otra serie de instituciones a finales del siglo XIX que duran hasta hoy con mayor o menor éxito. Pasemos a otra pregunta del programa que se llama fuentes. Pues ya he dicho hace unos momentos, hace un rato, que las fuentes de la arquitectura, de la arqueología, pues son las excavaciones. Y se acompañan estas fuentes, que son las excavaciones, con textos literarios. Es, como decía antes también, uno de los pocos casos en que se puede acompañar una excavación por un texto, y entonces la excavación, lo que normalmente resulta, es una ilustración del texto. Tenemos los textos de la escritura, naturalmente, donde podemos investigar y buscar pues lugares visitados por el Señor o por Nuestra Señora. Tenemos la Didache, aquellos apuntes que redactó, naturalmente en griego, un alumno aventajado, podríamos decir, de la escuela de Antioquía de Siria, probablemente, y que después debió de editar para sus compañeros. Conocemos un texto encontrado en 1873 en Constantinopla por el metropolita Bryennos, en un códice del año 1056. Y sí que merece la pena quizá decir algo sobre estos descubrimientos en códices posteriores, de escrituras anteriores. No digo ni muchísimo menos que la Didache sea el original sea del siglo IV, claro, naturalmente. Quiero decir el texto de Bryennos. Pero ocurre lo siguiente: cuando se escribe en pergamino, el pergamino es una materia cara y además muy dura, se puede escribir con tinta, naturalmente. Cuando el pergamino es caro, no es nada raro que ese mismo pergamino sea pasado por una cuchilla bien afilada para borrar todo lo que se escribió y volver a escribir encima otro texto nuevo, como ocurrió aquí con este texto del siglo XI, de 1056. Sin embargo, la primitiva escritura, que a simple vista no se ve, sometida a un tratamiento de rayos infrarrojos muchas veces, otros tratamientos, aparecen los restos sobre todo de óxido de hierro que quedaron incrustados en el pergamino, y así se puede leer el texto originario, aquel que fue borrado y que deja muy pocos restos. Este es uno de los casos en que de un texto que no es exactamente el de la Didache, pero que acompaña al texto de Bryennos y que permite fechar la copia de la Didache como de muy anterior, por lo menos seguramente del siglo VIII, que a su vez sería una copia, etcétera, 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 como se estudia al estudiar la escritura, y que aquí no vamos a decir más porque no corresponde con este tema. Pero sí tener en cuenta de que hay muchos textos que son muy anteriores a lo que originariamente parecen. Tenemos la Didache, que son esos apuntes de un catecúmeno muy interesantes, pero no vamos a hablar ahora. La tradición apostólica de Hipólito, en que habla de muchas formas litúrgicas, aunque son muy difíciles de determinar porque han sido muy modificadas. Después, naturalmente, los padres apostólicos latinos, la carta a los Corintios, las cartas de San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna. Después los padres griegos del siglo II, San Justino, Cuadrado, Arístides, Melitón de Sagres, etcétera, etcétera. No vamos a hacer aquí ahora tampoco un curso de patrología. Tertuliano, Minucio Félix, Hipólito de Roma escriben teología, escriben tratados de moral, y para
para interpretar mejor estos tratados de moral, sobre todo, pueden ser interesantes los restos arqueológicos, los conocimientos arqueológicos. Sería muy necesario insistir, ya lo he dicho 2 veces, pero es la tercera, que insistir en que estos textos no aclaran la arqueología. La arqueología es la que aclara a los textos. Y sin embargo también hay que decir que la arqueología, que los textos no necesitan de la arqueología para su aclaración. Por eso he utilizado antes la palabra ilustración. La palabra ilustración. Los ilustra, no los aclara. Parece que estoy tirando piedras contra mi propio tejado. Parece que estoy intentando decir que la arqueología es poco útil o poco necesaria. Pues no es verdad. Es muy útil y muy necesaria, pero en sus límites. No vamos a exagerar. Más adelante, pues Orígenes, Clemente de Alejandría, San Cipriano, muerto el año 258, estamos todos en autores del siglo II y III, y ya en la época de la paz, a partir del 313, después del edicto de Milán, en que se concede a la Iglesia el estatus religioso para todo el imperio, después de la victoria en Puente Milvio contra Magencio, pues tenemos el gran historiador, Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea no hace historia en el sentido actual de la palabra, se dedica a recorrer pues todas las bibliotecas que pudo, no pisó su diócesis nunca, porque su encargo era otro, evidentemente, y recopilar fichas. La historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea no es más que una recopilación de fichas, de documentos que le parecieron importantes. Claro, ese sí que es un historiador importante para la arqueología, porque sí que precisa, al reconocer datos que se pueden hacer compaginar con las descripciones de Eusebio, sí que en este caso el dato arqueológico ilustra a Eusebio y Eusebio ilustra el dato arqueológico. Voy a poner un ejemplo que más adelante, cuando estudiemos la pintura catacumbaria, pues volverá a ser repetido. Eusebio de Cesarea dice que en una ciudad griega, me parece que es Éfeso, si mal no recuerdo, pues ya lo veremos más adelante, existió una imagen del Salvador, una imagen del Señor curando a la samaritana, en bronce, y describe que el Señor tiene la mano levantada, que las pliegues de la túnica del Señor son muy rígidos, que la samaritana pues está dirigiendo la mirada no hacia el Señor sino hacia el público, que está con las dos manos extendidas hasta cierto punto como una orante, ya veremos lo que son las orantes también más adelante, y que estaban sobre un pedestal de mármol que estaba rodeado de una planta de hiedra, y que el cocimiento de esta planta, de las hojas de esta planta, pues tenían valores curativos. Los valores curativos no nos interesa evidentemente para la arqueología, pero sí nos interesa que en la catacumba de Domitila hay una pintura que sigue exactamente la descripción de Eusebio de Cesarea. Probablemente el pintor que hizo aquella representación de la curación de la samaritana pues había visto y había recordado la figura narrada por Eusebio. Esto es simplemente una anécdota, podríamos decir, no es que tenga mucha importancia, pero sí tiene importancia el darnos cuenta de que las pequeñas anécdotas en la arqueología pues son muchas veces todo lo que la arqueología nos puede decir, y que ilustra, como he dicho ya la 5ª vez, a los escritores. San Ambrosio de Milán, San Jerónimo, San Dámaso, San Agustín, San Gregorio de Nisa, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, Códico y Juan de Gaza, Evagrio, Asterio de Amasea, muchos más que están aquí escritos en el libro al que seguimos en las explicaciones de esta asignatura, pues irán aportando sus pequeños datos o sus grandes datos que nos permitirán ilusionarnos en la búsqueda quizá de lugares escondidos y que todavía no conocemos, como el que acabo de decir antes del encuentro de las catacumbas de San Calixto, no por un hecho casual, sino por la persecución de un curioso, vamos a decir así. Pues vamos a terminar. Muchas cosas hay que decir, pero nos quedan ciertamente muchas clases por delante. Casi me gustaría terminar diciendo ánimo y a estudiar,
porque no son solamente el ver y oír un vídeo lo que nos va a dar el conocimiento necesario y profundo de la arqueología cristiana.